Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Espero que podamos en este primer programa aprovechar todo lo que tenemos en la tecnología. Ese es nuestro objetivo. Lo primero que habíamos visto últimamente es que, bueno, Microsoft continuamente está actualizando los programas y ahora tenemos unas funciones muy interesantes en todo lo que es funciones de arreglos en Excel. Ya hay un reemplazo de la función buscar B, que se llama buscar X. Hay unas funciones que se llaman únicos, muy interesantes, de una función que se llama ordenar, también que sirve para ordenar bases de datos. Eso es lo que últimamente me ha llamado la atención y que está tomando mucha fuerza, ¿no? No sé vos qué has visto en la tecnología. Carlos. Bueno, a propósito de lo que tú cuentas, a mí también me ha gustado muchísimo lo que es Microsoft List. Creo que es una herramienta que se va a ir desarrollando, que va a servir muchísimo para dar seguimiento colaborativo a ciertas actividades. Entonces, creo que va a ser una buena oportunidad en algún momento abordar estas nuevas herramientas, ver cómo pueden contribuir a la mejora continua de las empresas, de los profesionales, incrementar la productividad. Así que bueno, estoy muy entusiasmado realmente. Espero que este tipo de aplicaciones se sigan fortaleciendo y, por supuesto, seguir aprendiendo cómo funcionan y cómo implementarlas en nuestro trabajo cotidiano. Sí, no, interesantísimo ese tema de List. Yo algo vi que era un cambio de Planner a convertirlo en List. Pero bueno, eso tenemos que revisarle ya en detalle. Oye, una de las cosas que posiblemente las personas más necesitan es llevar un control de la facturación en Excel. Un control de todos los registros de las ventas que están haciendo. ¿Qué te parece si comenzamos por ahí? Si es interesante, espero para las personas que están aquí que les interese ver cómo crear un registro de facturación. Por supuesto, vamos a ir abordando una serie de temas y yo creo que podemos partir por esto que es un inicio. Si bien es cierto, hay muchos videos, mucha información al respecto. Creo que a veces es importante entender cómo se integra esto, cómo se puede trabajar de diferentes maneras, tener otras opiniones y quizás tener este punto de partida nos va a servir muchísimo para seguir avanzando en otros temas. Así que bueno, vamos. Yo creo que Bien, enseguida podríamos iniciar con este registro de facturas, cómo lo hacemos, cómo podríamos mejorar y bueno, vamos a estar poniendo algunas ideas y procurar no desviarnos de este tema. perfecto. Ok, entonces lo primero que voy a hacer, Mario, es compartir la pantalla. Estamos bajo Teams. Este rato en Teams es una herramienta de colaboración, entonces similar a Zoom, y y nos permite compartir pantallas. Entonces ahora me voy a ir a compartir pantallas y aquí les voy a compartir una pantalla que es ya un caso específico de la hoja de cálculo que vamos a obtener, ¿no? Pero que ya viendo este rato el resultado. Y básicamente lo que quiero enseñarles es todo lo que directamente ya se debe tener en una base de datos, ¿no? Entonces aquí, para llevar esta base de datos, primero debemos poner un nombre a los campos. Comenzamos siempre en la celda 1 y aquí tengo ingresado número de factura. Aquí vamos a llevar el número de factura, aquí ponemos el nombre del cliente, aquí está la fecha, aquí tenemos el subtotal de la factura, aquí calculamos el IVA, luego aquí tengo un campo para calcular en caso de que sea IVA cero. Aquí hacemos el total de la factura, le voy a poner en esta parte central para que quede mejor. Luego aquí hemos extraído el mes, ya vamos a aprender cómo hacerlo para saber de qué mes corresponde cada factura, la fecha de cobro programada, el estado del cobro, si está pendiente, si ya está cobrado,
Luego tenemos el porcentaje de retención del impuesto a la renta, el valor de la retención, el porcentaje de la retención del IVA, el valor de la retención del IVA, el valor del cheque después de los descuentos de las retenciones y una columna para pago parcial, con qué número de retención nos entregaron, si ya fue depositado y otros datos adicionales que pueden ayudarnos a controlar todo este sistema de facturación. Bien, entonces, de lo que ustedes pueden ver, lo primero que se debe especificar es los campos que van a tener. Y estos son los campos que les recomiendo que lo tomen en cuenta. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una factura, un código de factura. Aquí, por ejemplo, tenemos que la primera factura ha sido anulada. Veamos. Y entonces aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Esta es la factura 001, ingreso F0001. Luego acá voy a poner un cliente, la Sintec. Y aquí voy a poner la fecha de la emisión de la factura. Entonces, primero, las fechas se ingresan con el día 1/12/2020. En ese aspecto, depende un poco de la configuración, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, en realidad tienes razón. En Latinoamérica usamos el formato día, mes y año, pero también eventualmente en los Estados Unidos usan el formato mes, día y año. Y a propósito de esto, una fecha se puede ingresar con el slash o también con el guión. Supongamos que acá en Supersinteco voy a borrar este valor que tengo aquí y le voy a poner 01. 01 pero con guión, ya no con el slash. Entonces 0112 y guión 2020. Sí, es verdad, tenemos dos formas de ingresar las facturas. ¿Te referías a eso? Sí, sí, justamente. Ok. Bien, entonces aquí voy a poner el total de la factura. Siempre cuando estoy creando una hoja de cálculo, lo mejor es poner valores fáciles de controlar. Por ejemplo, 100. Nunca pongo 160, 180, 120 ni 50, sino valores redondos, valores del como 100, como 1000, que ayudan bastante, ¿no? Aquí en IVA vamos a calcular el IVA. Entonces, para eso voy a poner una fórmula. Para poner una fórmula, ingreso siempre con igual, selecciono en este caso la columna D2 y multiplico por 12%. Entonces, de esta manera le estoy indicando a la Excel que me calcule el 12% de ese IVA. Y luego hago doble clic hacia abajo. En este caso ya tengo calculado el IVA. Aquí en total de la factura, en el IVA 0 no vamos a hacer nada, no tiene sentido este rato. Y le vamos a eliminar inclusive, no tiene sentido este rato. Bien, en total de la factura vamos a hacer un cálculo, vamos a sumar. Aquí vamos a sumar el subtotal, para eso ingresamos igual D2 más E2. Esta es otra fórmula en la que estamos haciendo una suma, presionamos Enter y ya tenemos el valor. Entonces, 100 más 12%, 102. ¿Está correcto el cálculo? Hago doble clic y le copio hacia abajo. Aquí en mes, es importante, aquí en la fecha tenemos el día, el mes y el año, pero eventualmente es necesario a veces filtrar o hacer una consulta a la base de datos por el mes. Entonces, en Excel tenemos la función mes que nos permite extraer un mes. Igual mes, presionamos la tecla tabuladora y aquí seleccionamos la fecha de la que queremos extraer el mes. Y presionamos Enter. Y él automáticamente ya nos toma el mes en el que se Realizó la factura. emitió la factura. Sin embargo, discúlpeme, estaba pensando, hay otra forma de hacerlo también, pero bueno, le vamos a dejar a esto. Aquí hemos extraído el mes. Y aquí, si ya llegaría la fecha de cobro, vamos llenando la fecha de cobro. Pero básicamente, entonces, esta es la estructura, cómo se debe trabajar. Y una vez que se va alimentando toda esta base de datos, ya tenemos un control sumamente
eficiente de toda la facturación que hemos hecho, con una circunstancia interesante. Por ejemplo, este rato no hemos incluido totales, ¿no? Y esto es algo fundamental. Solo están los registros de la base de datos. Pero si yo quisiera saber un total, cuánto he facturado, solo debo hacer clic en la columna D y aquí en la parte inferior se despliegan las funciones de pantalla. Y miren, me saca un promedio de 1983, hay 270 facturas, un recuento. Este recuento está contando tanto los campos de texto como su total factura, más estos números son 270. El recuento numérico solo nos cuenta en esta columna cuáles son los valores que son números, Que son tienen 200. valor. Eso es lo que quería compartir este rato con todos ustedes. Excelente, Carlos. Súper interesante la información. Este ejemplo que nos muestras que puede ser muy útil para los pequeños emprendedores que están iniciando, que quieren saber cómo llevar su control, que quizás no están muy familiarizados con estas herramientas como Excel, ¿sí? Y que sin duda les puede ser oportuno conocer para empezar a llevar su control, ¿no? Entonces, estos pequeños empresarios, estos pequeños emprendedores que inician, que dan sus primeros pasos, una alternativa y un video que les permita dar esos primeros pasos y llevar el control, ¿sí? A veces cuando uno inicia, sucede que tiene tan poquitas transacciones, deciden no llevar un control, llevarlo aquí en la mente. Y de pronto, pues uno se da cuenta que ya tiene que hacer el reporte para el SRI, ¿sí? Y pues tiene que hacer el trabajo necesariamente. Entonces es mejor y es sugerible que se vaya llevando a medida que uno va facturando, que vaya llevando el control, de tal manera que en algún momento cuando tengan que hacer su declaración de impuestos, simplemente tienen la información y la procesan de una manera muy sencilla. Así que, bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente la exposición. Sí, estuvo todo muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? El otro tema importante, antes de terminar esto, aquí tenemos, aquí hicimos un cálculo para calcular el impuesto a la renta. Para copiar esa fórmula hacia abajo, hacemos doble clic en el controlador de relleno. Este de aquí, donde está el más, se llama controlador de relleno. Entonces hago doble clic y se copia todo hacia abajo, ¿no? Conforme se vayan llenando los datos, se va a ir calculando. Bien, espero que esto les haya interesado, les sirva más que nada y nosotros vamos a seguir continuando con esta serie de programas enseñándoles cosas prácticas para que cada vez mejoren los controles en su empresa y sean mucho más productivos. Perfecto, Carlos. Excelente. Entonces, momento de despedirnos. Ya, pues un gusto verte, Mario. Nos vemos la próxima vez, les Listo. esperamos. Seguro, Carlos. Una invitación a todos para que sigan viendo.